Mi marido me llamó fracasada, así, sin rodeos, sin alzar la voz, como si dijera una verdad obvia, mirándome con esa mirada de asco que solo quien te ha amado es capaz de tener. Yo aún sostenía la taza de café. Lo recuerdo hasta hoy. El olor acre, el fondo ya frío, temblando en mis manos. Había pasado toda la mañana ordenando la casa, poniendo el mejor mantel, planchando su camisa con esmero, y aún así, entró, dejó la llave en la mesa, y me dijo eso, como si yo fuera el viejo, felpudo. Lo más irónico, ese día le había comprado flores. Para él, idiota. ¿Verdad? Estaba intentando salvar un matrimonio que ya se estaba pudriendo por dentro. Mientras él ya se acostaba con mi hermana. Sí, con ella, la que se sentaba en mi cocina. Tomaba café conmigo. Se reía de mis chistes. Y me abrazaba diciéndome que era una mujer inspiradora. Mientras que detrás de mí, usaba el mismo perfume que yo. Yacía en la misma cama que yo. Y escuchaba de él las mismas palabras que una vez fueron mías. Las noches se hacían demasiado largas. Me quedaba en la cama, sintiendo el vacío a mi lado, oyendo solo el ruido del ventilador y el eco de mi propio llanto ahogado en la almohada. A veces me despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, creyendo haber oído la llave girando en la puerta, pero no era nada, solo silencio. Otra vez, siempre silencio. Y me lo tragué todo, una humillación tras otra, las miradas de desprecio, las desapariciones, las cenas que se convirtieron en comida rápida con él tirado en el sofá, de espaldas a mí, con el móvil pegado a la mano, riéndome de mensajes que nunca fueron míos. Hubo un día que escuché su voz, en el altavoz. Olvidaron apagarlo. Estaba ahí lo supe, pero no grité, no lloré, no rompí nada. Simplemente cerré los ojos, respiré hondo, y decidí, esta historia tendrá otro final. Y fue allí, en ese silencio asfixiante, que comencé a escribir la peor caída de su vida, con la punta de mis propios dedos. Casi borro este audio. En serio, me temblaba el dedo al presionar el botón, pensando, ¿para qué? ¿Para quién? Pero ¿sabes qué me impulsó a grabarlo? El deseo. El deseo de que algún día él lo escuchara, que supiera, que ya no me callo, que cada palabra aquí es un golpe de vuelta. Durante años, lo tragué todo. Tragué cada lágrima, cada humillación, cada noche de insomnio mirando al techo, preguntándome qué había hecho mal. Pero ahora es diferente. Ahora, cada persona que me escucha es un paso más hacia su comprensión de que ya no soy la mujer a la que humilló. Así que, si me has escuchado hasta aquí, si también has sentido este dolor, esta rabia atorada en el pecho, ayúdame, dale a me gusta, suscríbete al canal, porque esta historia es para mí, para ti, y para todos aquellos que un día soñaron con la justicia emocional. Y quédate hasta el final, porque aún oirá mi nombre. Recuerdo la mañana en que todo empezó a cambiar. No fue nada espectacular. No hubo gritos, no hubo portazos, solo un silencio, diferente. Un silencio que parecía tener peso, que llenó la habitación, el pasillo, e incluso el olor del café, que acababa de preparar. Se volvió extraño. Estaba en la cocina, con su camisa en las manos, la misma de siempre, azul claro, con esa arruga en el hombro que tanto odiaba. La planché con cuidado, la doblé con cariño, e intenté olvidar que en los últimos días apenas me había mirado. ¿Y conoces ese momento? Cuando fingimos no darnos cuenta. Ya lo sabía. No con pruebas, sino con mi cuerpo. Mi cuerpo lo sentía. Mi mano temblaba más de lo normal. Mi pecho, una presión constante, como si respirara mal todo el tiempo. Llegaba, dejaba la mochila en un rincón, e iba directo al baño. Se cambiaba de ropa, pero el olor de otro perfume, permanecía. Fingía no sentirlo. Ordenaba la sala, acomodaba los cojines, como si eso bastara para mantener un matrimonio unido. Hubo una noche, la recuerdo como si fuera ayer. Tarde Llegó que más. nunca. La comida ya estaba fría. Me senté a la mesa de todos modos, fingiendo que no estaba enojada, fingiendo que no tenía miedo. Me miró, y solo dijo, estoy cansada, sin beso,
sin caricias, sin una mirada sincera. Sonreí. Sonreí con los ojos húmedos. Y le dije que lo entendía. Entiende. Siempre entendí demasiado. Siempre acepté demasiado. Siempre guardé demasiado silencio. Empecé a acostumbrarme a sus desapariciones. Su celular en modo avión. Sus disculpas mal redactadas. Mensajes borrados antes de que pudiera leerlos. Lo veía escribir. Veía la pantalla iluminarse. Pero al acercarme, no había nada. Había días en que me despertaba antes que él, solo para ver si encontraba alguna pista. Incluso anoté la hora a la que se fue, la ropa que llevaba, el perfume que usaba, la hora en que la toalla del baño aún estaba húmeda. Pequeñas cosas, pero para mí eran señales de alerta, y aún así no hice nada. Simplemente guardé silencio, por miedo, por vergüenza, por amor, por todo junto. Me miré al espejo y ya no reconocía a la mujer que era antes. La piel cansada, las ojeras profundas, la sonrisa que se convirtió en un simple movimiento mecánico de labios. Me arreglé el pelo, me pinté los labios, me puse mi mejor vestido, y aún así, él ni se dio cuenta. ¿Y sabes qué es peor? Todavía tenía esperanza. Esperaba que me volviera a mirar como antes, que se diera cuenta cuando cambiaba las cortinas de la sala, o cuando preparaba ese plato que tanto le encantaba. Pero lo único que conseguí fue un silencio que gritaba. Dejé de oír buenos días. Dejé de recibir buenas noches. Empecé a dormir abrazada a la almohada, solo para sentir que alguien estaba cerca. Y de madrugada, caminaba por la casa, descalza, intentando oír cualquier ruido de la calle, cualquier cosa que me indicara dónde estaba, con quién estaba. Hasta que una noche, cogí su teléfono. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Pero cuando se encendió la pantalla, solo había un mensaje. Te quiero. Ya voy. Lo leí. Lo releí. Cerré los ojos. Y respiré hondo. No lloré. No en ese momento. Dejé mi celular exactamente donde estaba. Me acosté. Miré al techo. Y me prometí a mí misma que un día él sentiría todo lo que yo sentía en ese momento. A la mañana siguiente, preparé café, puse la mesa, volví a planchar la camisa azul, y cuando salió, sonreí. Una pequeña sonrisa, falsa, pero era la primera vez que sonreía, sabiendo que ya no era por él. Por lo que estaba empezando a planear, en el fondo, donde él nunca podría volver a tocar. Qué curioso, cómo aprendemos a sonreír en silencio, ¿verdad? Seguí con mi día como si nada. Limpié la casa, lavé la ropa, aspiré la sala, e incluso puse música de todo tipo, solo para llenar el vacío. Pero mientras colgaba las sábanas en el tendedero, se me llenaron los ojos de lágrimas. Tenía las manos mojadas. No sabía si era por el agua o por las lágrimas. Debí haberlo sabido. Ahora, al mirar atrás, es tan obvio. Pero en aquel entonces, estaba tan ocupada intentando mantener la casa en orden, intentando guardar las apariencias, intentando retenerlo, que decidí hacer la vista gorda. Todo empezó con las pequeñas excusas, las que oímos, pero fingimos creer, solo para no tener que afrontar el dolor de frente. Dijo que iba a trabajar hasta tarde, que su jefe lo estaba fastidiando, que el tráfico estaba terrible. Pero ¿sabes qué me hizo sospechar? El olor. Llegaba a casa, y su olor era diferente. No era solo perfume, era el olor de una persona feliz, de alguien que se había pasado el día riendo, de alguien que tenía compañía, de alguien que había olvidado que tenía una esposa esperándolo en casa. Una noche, lo pillé riéndose en el móvil, riéndose como no se reía conmigo desde hacía meses. Le pregunté, ¿quién es? Me respondió, es del trabajo, cariño. Deja de ser paranoica. Y yo, como siempre, me callé. Me encogí. Me convencí de que exageraba. Pero entonces empezaron los largos baños. La ropa con manchas de perfume que no eran mías. Los domingos que antes eran nuestros, se convirtieron en días de fútbol con amigos, o en reuniones de última hora. Y lo peor, mi hermana, siempre cerca, vino a mi casa, me ayudó a preparar la cena, se rió de mis historias, me dijo que era fuerte, que merecía ser feliz, y yo, tontamente, le creí. Recuerdo un día en concreto.
Estábamos en el sofá, ella, él y yo, viendo una película cualquiera. Me levanté a buscar palomitas a la cocina y al volver, los vi intercambiar una mirada. Una mirada rápida, pero llena de algo que no supe identificar en ese momento. Hoy, sé exactamente qué era. El otro día, dejó su teléfono sobre la mesa. Por reflejo, cuando vibró, miré. Vi su nombre en la pantalla. Mensaje recibido de él. Se me paró el corazón. Agarró el teléfono tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Solo dijo, son cosas del trabajo. Me pidió que te ayudara con una sorpresa. Sonreí. De nuevo. Como siempre, las comidas familiares empezaron a volverse raras. Evitaban mirarse, pero cuando lo hacían, era como si el mundo se detuviera por un segundo. Pequeñas cosas, ¿sabes? Toques en el brazo, risas a tono, conversaciones aparte que terminaban demasiado rápido cuando me acercaba. Intenté apartar ese pensamiento de mi cabeza. Era mi hermana. ¡Mi hermana! ¿Cómo podía desconfiar de alguien que compartió habitación conmigo de niña? ¿Que lloró en mis brazos cuando terminó su primera relación? Pero el cuerpo siente antes de que la mente acepte. Una noche, me desperté con sed. Me levanté a beber agua, y mientras caminaba por el pasillo, oí el sonido de un mensaje llegando a su celular. Curioso, fui a mirar. La pantalla estaba bloqueada, pero la vista previa mostraba, te espero donde siempre, el lugar de siempre. En ese momento, me detuve, me apoyé en la pared del pasillo, y me quedé allí, en la oscuridad, con el vaso de agua en la mano, y conteniendo la respiración. Lloré. No en ese momento. Simplemente me quedé allí, escuchando el silencio, sintiendo mi corazón latir con fuerza, e imaginando las escenas que intentaba ocultarme. A la mañana siguiente, preparé café como siempre, puse la mesa, doblé su camisa, me rocié con perfume y le di un beso de buenos días, como si nada hubiera pasado. Aprendemos a sobrevivir, fingiendo que no sabemos, pero por dentro, algo ya estaba muriendo dentro de mí. ¿Sabes qué es peor? Incluso les preparé la cena esa noche, toda la tarde en la cocina. Preparé su plato favorito, lasaña de pollo con mucho queso, esa que siempre se derretía al servirla. Preparé una ensalada, puse la mesa con el mismo cuidado de siempre. Hasta elegí el mejor mantel, el de encaje que me regaló mi madre. No sé, quería que esa cena fuera un nuevo comienzo, una forma de demostrar que, a pesar de todo, seguía ahí, que aún quería salvar lo que quedaba. Mi hermana llegó primero, como siempre, con esa sonrisa fácil, esa de quien no se siente culpable. Me abrazó, me felicitó, dijo que la casa era preciosa, que el olor de la comida le hacía agua a la boca, y yo le devolví la sonrisa, porque era lo único que podía hacer. Cuando llegó, el ambiente ya era extraño. Lo noté en su mirada, o mejor dicho, en su forma de evitar mirarme. Saludó a todos, se rió de los chistes, pero a mí, nada. Ni una sonrisa, ni una caricia, ni un simple buenas noches. Durante la cena, apenas podía tragar. Con cada bocado, las conversaciones Sentía un iban y nudo en venían la garganta, y solo podía oírlas a lo lejos, como si estuviera en otro lugar. Pero lo que realmente me destrozó fue el momento en que mi madre preguntó de repente, «Oye, fulano, ¿cómo van tus planes? ¿Alguna buena noticia?» Dejó el tenedor. Me miró como si fuera un peso muerto en la habitación, y en voz baja, pero con una frialdad que nunca olvidaré, dijo, «¿Qué hay de nuevo?» Lo único nuevo es que estoy harto de llevar a esta inútil a cuestas. Silencio. Un silencio que desgarró el aire como un cuchillo. Mi madre palideció. Mi padre bajó la cabeza. Mis hermanos dejaron de masticar. Y mi hermana, se rió, en voz baja, pero se rió, como si esa humillación fuera una broma privada entre ellos dos. Quería levantarme, quería gritar, quería tirar ese plato al suelo, pero lo único que pude hacer fue respirar hondo, parpadear fuerte para no llorar, y seguir comiendo, como si ese comentario fuera solo un detalle más de mi día. Después de que todos se fueron, me quedé allí, sola en la cocina, lavando los platos, fregando las sartenes, sintiendo la grasa corriendo por mi mano.
mezclada con las lágrimas que finalmente decidieron caer. Miré la mesa, los vasos aún con marcas de lápiz labial, las servilletas arrugadas, el olor a comida fría, y me pregunté, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo me convertí en esa mujer que lo acepta todo, que finge que no le duele, que prepara la cena, aunque sabe que la están engañando, humillando? ¿Engañando? Esa noche, me quedé en la cama con la misma ropa que había usado todo el día. No me duché, no me lavé los dientes, no me cambié de ropa, simplemente me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando al techo, escuchándolo roncar a mi lado, como si nada hubiera pasado. Y fue en ese silencio, en ese espacio oscuro entre lo que quería decir y lo que no tenía el coraje de decir, que me prometí que un día, ese hombre, se tragaría cada palabra que me dijera. Y sabes, incluso Cierro los hoy, ojos. todavía escucho esa frase, resonando, desgarrándome por dentro. ¿Sabe él que fue allí, en esa cena, que comencé a despedirme de él? ¿Quieres saber qué te dolió más? No fue la traición, fue el desprecio, porque la traición, por sucia y vil que fuera, al menos me dio un nombre, me dio una razón. Pero el desprecio me borró. Después de esa cena, después de esa humillación pública, entré al baño, cerré la puerta con llave y me derrumbé. Pero no era un Desesperado ni llanto escandaloso, era un llanto ahogado, apagado, como el de alguien que se avergüenza incluso de sufrir. Me senté en el suelo frío, me abracé las piernas y me quedé allí, intentando no hacer ruido, porque incluso con el dolor, seguía teniendo miedo de molestar a alguien. Las lágrimas caían, pero me mordí el labio para no sollozar. Sabía que él estaba al otro lado de la puerta, probablemente jugando con su teléfono, riendo, intercambiando mensajes con ella, con mi hermana, mientras yo me derrumbaba por dentro, sola. Pasé 2 días sin salir de casa. Las cortinas estaban cerradas. La comida se enfriaba en el plato, y el olor a café quemado, que había olvidado en la estufa. Había platos amontonados en el fregadero, ropa esparcida por la sala, y un silencio que parecía un grito atrapado en las paredes. Caminé de una habitación a otra, sin rumbo. Me senté en el sofá, me levanté, me acosté en la cama y volví a la cocina, como si algo fuera a cambiar. Se diera cuenta, como si alguien se diera cuenta de que me estaba desmoronando por dentro. Mirarse al espejo se convirtió en una pesadilla. Apoyaba las manos en el lavabo, respiraba hondo, y cuando por fin me animaba a levantar la vista, solo veía a una mujer que ya no reconocía. Ojeras, cabello despeinado, una mirada vacía, la mirada de alguien que había perdido incluso las ganas de existir. La comida empezó a no saber a nada. Intenté tragar una cucharada, y parecía En la que el garganta nudo no me lo permitía. El agua se volvió amarga, y el sueño, cuando llegó, fue solo un intervalo entre una pesadilla y otra. Y él actuó como si yo fuera invisible. Me cruzaba en el pasillo sin mirarme. Salía de casa sin despedirse. Volvía tarde, oliendo a otro perfume, y ni siquiera intentaba disimularlo. Una mañana, lo vi riéndose con el celular, ahí mismo en el balcón, como si estuviera teniendo una conversación alegre y ligera, como si ya no fuera parte de su vida. ¿Y saben? ¿Qué es peor? Mi hermana se había ido de casa poco antes. ¿Casualidad? Hoy, sé que no. Incluso ensayé conversaciones, pensé en confrontaciones, en escenas de películas, pero en ese momento simplemente me quedé callado. El miedo a escuchar la verdad era más grande que todo. Me encontré haciendo la cama con cuidado, planchando su ropa, preparando café, todo en automático, como si esa rutina fuera lo único que me mantenía en marcha. Pero en el fondo, ya estaba roto. El desprecio me estaba matando poco a poco, porque no es el grito lo que destruye a una mujer, es el silencio, su silencio, el silencio de la mirada que ya no me veía, el silencio de la ausencia, incluso con él durmiendo en la misma cama. Y en medio de todo esto, un pensamiento comenzó a crecer, muy lentamente, casi como una semilla de ira plantada allí, entre una lágrima y otra. Pagará por esto.
Algún día, en medio de ese dolor, algo cambió dentro de mí. No sucedió de la noche a la mañana. No fue una explosión de fuerza, ni un momento de superación como en una película. Era un cansancio tan profundo que empezó a reemplazar a la tristeza. Simplemente me cansé de llorar, de esperar, de fingir. Una mañana, mientras lavaba los platos que se habían acumulado durante la semana, con las manos arrugadas de tanto remojarlas en agua fría, me detuve, miré mi mano y pensé, con estas manos, voy a salir de aquí. Ese mismo día, sin decírselo a nadie, fui al banco. Cuenta solo a mi nombre. Sentí que me temblaban las piernas al firmar los papeles. Sentí que estaba cometiendo un delito, ocultando un secreto, pero por primera vez, un secreto que era solo mío. Empecé a ahorrar cada moneda, cada cambio, cada real que me sobraba de las compras. No importaba cuánto. Si me quedaban 5 reales, eran 5 reales más para mi libertad. En las noches de insomnio, en lugar de llorar en mi almohada, comencé a buscar videos sobre cómo iniciar un negocio, cómo trabajar por cuenta propia, cómo tener un ingreso, aunque fuera pequeño. Me inscribí en un curso de limpieza profesional en línea. Pasé horas viendo clases, tomando apuntes, estudiando fórmulas de productos, técnicas de limpieza, cosas que nunca pensé que aprendería, pero que en ese momento parecían mi única salida. Recuerdo la primera vez que compré algo, una escobilla de goma, trapos, cubos, productos de limpieza. Todo estaba escondido, guardado en el fondo del armario, porque aún no me atrevía a contárselo a nadie. El primer trabajo me lo dio una vecina. Limpiaba una pequeña oficina. Fui, asustada, avergonzada, pero fui. Llegué temprano. Trabajé en silencio. Di lo mejor de mí. Cuando me pagó, y sentí ese dinero en mis manos, fue como si una parte de mí volviera a la vida. Día tras día, aceptaba más encargos. Estaba creando una red de clientes. Lo anotaba todo en un cuaderno viejo. Hacía cuentas. Calculaba cada centavo. Al salir, se rió en su celular. Si yo no existiera. Y siguió haciendo como yo, poco a poco. Fui construyendo mi salida. Empecé a despertarme más temprano, a irme antes de que abriera los ojos, y a volver solo por la noche. Y cada vez que llegaba a casa cansada, sudada, con olor a desinfectante en la ropa, y él me miraba con el mismo desprecio de siempre. Guardaba eso como combustible, porque ahora ya no lloraba en el baño. No tenía tiempo para eso. Ahora, respiré hondo, miré mi cuenta bancaria, mi cuaderno con los nombres de mis, y pensé, puedes reír ahora, pero un día seguirás trabajando para mí. Y cada amanecer, cada limpieza, cada verdadero ahorro, era un paso más hacia esa promesa silenciosa que me hice a mí misma, y que, hasta el día de hoy, ni siquiera puede imaginar el tamaño de. Pero, en ese momento, simplemente sonreí con la comisura de mi boca, me sequé las lágrimas ocultas, y continué, porque lo que él no sabía es que la mujer a la que llamaba inútil ya había comenzado el plan, cambiaría todo. 2 años. Exactamente 2 años desde aquella noche en que me llamó inútil, delante de toda mi familia, con mi hermana a mi lado, sonriendo como si fuera un chiste mal contado. 2 años de silencio, 2 años de trabajo duro, 2 años de tragarme el orgullo, fregando pisos, cargando cubos, durmiendo menos de 4 horas por noche, y despertando cada día con el mismo pensamiento. Un día pagará. Y ese día llegó. Lo recuerdo hasta el día de hoy. Era una mañana normal. Estaba en la oficina, revisando los expedientes de los nuevos empleados, mirando el calendario de servicios, organizando el horario del personal de limpieza. La empresa, que empezó con una escoba y un cubo, ya tenía contratos con clínicas, oficinas e incluso escuelas de la región. Tenía mi propia habitación, un escritorio, un teléfono de trabajo, y por primera vez en mi vida, podía elegir quién entraba y quién se quedaba afuera. Fue entonces cuando la recepcionista tocó a la puerta, con una sonrisa. Discreta, un poco avergonzada. «Hay un tipo afuera. Vino a preguntar por las vacantes de asistente de limpieza. ¿Quieres que te dé su currículum?»
Iba a decirle que se encargara de ello, como siempre, pero algo en su voz me hizo levantarme. Caminé hacia la puerta, y cuando miré al pasillo, allí estaba, inmóvil, cabizbajo, camisa vieja, descolorida, con las mangas arremangadas, como quien ya ha caminado mucho ese día, cabello despeinado, sin afeitar, y la mirada, esa mirada, que Miró una con vez desprecio. ahora solo reflejaba cansancio y derrota. Él no me vio, no sabía que yo estaba ahí todavía, mirando. Le temblaban las manos mientras llenaba el formulario. Entregó el papel con una sonrisa forzada, de esas que das cuando la necesitas, pero te mueres por dentro. Lo primero que leí fue su nombre, escrito al azar, con letras corridas. En la sección de referencias, nada. Ningún número, ningún contacto. En la sección de experiencia, solo silencio. ¿Mi hermana? Ni rastro. Por Que lo- lo había dejado meses antes, por otro hombre, más joven, más prometedor, tal como siempre lo había soñado. Regresé a mi oficina, cerré la puerta, me senté en la silla y me quedé allí, unos minutos, mirando su currículum en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Podía negarlo, podía expulsarlo, podía hacerle sentir, en ese preciso instante, todo lo que me había hecho pasar. Pero no, esa fue una venganza que quise vivir. Lentamente, volví a llamar a la recepcionista y simplemente le dije, contratar. Necesitamos gente para el sector de limpieza pesada. Esa semana empezó, uniformado, guantes en las manos, cubo, escurridor, fregona, trabajando en los mismos lugares que yo había limpiado años atrás, cuando se reía de mí, cuando me llamaba inútil. ¿Y la mejor parte? Él todavía no tenía idea de quién era el dueño de esa empresa. Cada vez que pasaba por los pasillos, y lo veía con la cabeza gacha, fregando el suelo, con la cara sudada y la mirada perdida, respiraba profundamente, contenía la risa y lo seguía, porque mi venganza apenas comenzaba, y en el fondo, pensé, seguirá llamándome doctor y jefe. La pregunta es cuándo. La sala estaba llena. El sonido de las conversaciones se mezclaba con el ruido de los cubiertos en las mesas de plástico alquiladas para ese evento, el olor a frituras en el aire, las luces fluorescentes proyectando sombras en las paredes mal pintadas. Yo estaba de pie, detrás de la cortina improvisada cerca del escenario con las manos sudando, el corazón latiendo en mi cuello. Sostenía el micrófono como si estuviera sosteniendo un trozo de hierro candente. Tomé varias respiraciones profundas antes de subir, mis ojos llorosos. Pero no podía arruinar ese momento, porque ese día era el día. Era el momento que había soñado durante meses, años tal vez. El día que me vería de una manera que nunca imaginó. Cuando anunciaron mi nombre, mi cuerpo fue solo. Mis piernas, un poco tambaleantes pero firmes. Mis talones golpeando el suelo de madera, el sonido resonando por toda la sala. Y cuando levanté la vista y escaneé al público de un extremo a otro, fue como si todo fuera en cámara lenta. Y fue entonces cuando lo vi, apoyado en la pared del fondo, de uniforme. Ese uniforme azul oscuro con el logo de la empresa estampado en el pecho, el pelo revuelto, la expresión de quien acaba de recibir un puñetazo en el estómago de una mano invisible, el vaso desechable de Minopen, refresco temblándole en las manos, los ojos muy abiertos. Me miraba como si no pudiera creer lo que veía, su mirada atravesándome, como si su cerebro intentara encajar todas las piezas de aquello que ahora estaba tan abierto frente a él. Continué, respiré profundo, ajusté el micrófono con mis manos que aún temblaban. Comencé el discurso que tantas veces había ensayado. Agradecí a los empleados. Hablé de la historia de la empresa. Conté cómo empezó todo con una mujer que fue desacreditada, humillada, llamada inútil. Hablé de volver a empezar, de fuerza, de levantarse después de caer. Y cada palabra era como un cuchillo girando lentamente dentro de su pecho. Pude sentir el peso de su mirada tratando de apartar la mirada, y luego volver a mí, como si necesitara confirmar que era real,
que yo estaba parada allí, en ese escenario, hablando como dueña, como líder, como alguien que él nunca imaginó que podría ser. Mientras hablaba, el ruido de la sala iba y venía, los aplausos de gente que no tenía idea de lo que realmente estaba pasando entre él y yo, el sonido del aire acondicionado fallando, la luz parpadeando justo cuando terminaba con una sonrisa que no era de felicidad, era de alivio, de justicia, de una fría venganza que había estado cociendo durante 2 años enteros, tragándome cada lágrima, cada humillación, cada amanecer solitario mientras él reía en la cama con otra mujer, con ella, con mi hermana. Al terminar, bajé las escaleras con el corazón acelerado, pero con una calma que nunca había sentido en mi vida. Crucé la habitación. Pasé junto a él a propósito. El olor de su sudor mezclado con el desinfectante que había usado todo el día pegado a su ropa, sus ojos siguiéndome, pero su boca sin atreverse a abrirse. Me detuve un segundo. Lo miré, sin decir nada, solo una mirada directa, firme, como diciendo sin palabras, ahora lo sabes, ahora lo entiendes, y en el fondo de mi pecho, solo había una frase martilleando sin parar, como un mantra, como un grito, que guardaba encerrado solo para mí. Pensaste que siempre sería la mujer silenciosa, la mujer débil, la mujer invisible, pero ahora, ahí estás tú, con esa cara de quien lo ha perdido todo, y yo, estoy aquí, de pie, mirándote, sin necesidad de decir una palabra que te haga desmoronarte por dentro. Hoy baja la cabeza al pasar junto a mí. Ya no es el hombre que caminaba por la casa con el pecho inflado, con una mirada de desprecio, con una sonrisa burlona, como si siempre estuviera seguro de que nunca iría a ninguna parte. Ahora, aparta la mirada, camina rápido por los pasillos, con el cubo de agua en una mano, el paño sucio en la otra, y la respiración entrecortada, como si cada vez que me ve fuera un recordatorio vivo de lo mucho que ha caído y de lo mucho que he ascendido yo. Hay días que llego temprano al trabajo y, al pasar por el área de servicio, lo veo arrodillado en el suelo, fregando el suelo del baño que usan los demás empleados, con el uniforme sucio, la cara sudada, las rodillas marcadas, la cabeza gacha, sin atreverse a levantarse. Me he sorprendido observándolo unos segundos, de pie en la puerta, simplemente observando, simplemente sintiendo el peso de la escena. Él no se da cuenta, o finge no darse cuenta, pero veo cómo intenta evitarme, como si mi presencia le molestara más que cualquier suciedad en ese suelo. Una mañana, una de esas mañanas en las que llegamos antes de lo habitual, entré en la cafetería y él estaba allí, limpiando las mesas. Verme, se quedó paralizado 2 segundos, levantó el paño, respiró hondo y sin decir palabra, bajó la cabeza y volvió a fregar. No se disculpó, nunca lo hacía, pero sé interpretar esa mirada, una mirada que, cada vez que me ve, lleva consigo una súplica silenciosa, un perdóname camuflado entre el miedo y la vergüenza. Pero ya es demasiado tarde para él, demasiado tarde para cualquier arrepentimiento que crea tener. No he olvidado nada, no he olvidado la noche de la cena, no he olvidado los mensajes ocultos, el olor a perfume barato que trajo a casa, las veces que me hizo sentir pequeña, invisible, desechable. No he olvidado las noches llorando en el baño, el café enfriándose en la mesa mientras esperaba su regreso, las mentiras, sus risas con ella, con mi hermana. Ahora, paso junto a él con la cabeza bien alta, con tacones altos, con mi placa colgada del cuello, escrita en letras grandes. Director general. ¿Y él? Limpia el suelo por donde camino. Hay días que pienso en hablar con él, en llamarlo, mirarlo a los ojos y preguntarle si se acuerda de todo. Pero, ¿sabes qué? No hace falta. Su mirada ya me da todas las respuestas. Y en el fondo, mientras firmo contratos, mientras tomo mi café caliente, mientras sonrío de verdad, solo pienso en una cosa. Qué irónico, ¿verdad? La inútil se convirtió en la dueña de todo esto. Si estás ahí, escuchándome ahora, con el corazón pesado, con lágrimas en los ojos,
Tal vez acostado en la cama, celular en la mano, o sentado en el sofá, conteniendo tus lágrimas para que nadie se dé cuenta. Necesito decirte algo que me tomó años entender. Nadie, repito, nadie tiene derecho a llamarte un fracaso. No importa lo que te hayan dicho. No importa cuántas veces hayas escuchado que no eras suficiente, que no eras lo suficientemente bonita, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte. Todo eso es mentira, una mentira que te dijeron, y que tú, como yo, terminaste creyéndola por un tiempo. Sé cuánto duele. Sé lo que es despertar en mitad de la noche con el corazón acelerado, con la cabeza llena de dudas, con la garganta atascada de tanto tragar palabras que nunca te atreviste a decir. Sé lo que es mirarte al espejo y ya no reconocer a la mujer que una vez fuiste. Sé lo que es fingir que estás bien, mientras por dentro solo quieres desaparecer. Pero ¿sabes qué más sé? Conozco el sabor de una noche vieja. Sé lo que es abrir una cuenta bancaria con las manos temblorosas. Sé lo que es cargar un cubo, fregar el suelo, ahorrar moneda a moneda, planeando, en silencio, tu propia salida. Y sé cuánto duele cuando la persona que más amas te mira como si fueras una carga, como si no fueras nada. Pero lo que olvidan, lo que nunca imaginan, es que ninguna mujer permanece en el suelo para siempre. Un día te levantarás. Un día lo mirarás, o a ella, o a quien te hizo sentir pequeño, y sonreirás. No la sonrisa Sino de la quien ha sonrisa olvidado, de quien ha ganado. Y tal vez, como me pasó a mí, un día, esa persona que te hizo llorar en el baño, que te hizo dudar de quién eras, estará ahí, frente a ti, cabizbajo, sujetando un limpiaparabrisas, limpiando el suelo, o limpiando el baño de tu empresa. Y cuando ese día llegue, no tendrás que gritar, no tendrás que humillar, ni echárselo en cara, porque la vida ya lo habrá hecho por ti. Así que, si hoy tocas fondo, si hoy te cuesta incluso respirar, agárrate fuerte. Solo te pido una Aférrate cosa. a este dolor, conviértelo en fuerza, porque el mundo todavía te dará una ovación de pie. O, quién sabe, te mirará desde abajo, con un paño en la mano, y el arrepentimiento escrito en toda su cara. Respiré hondo 3 veces antes de grabar este final, y aún así, mi voz sigue temblando. Decir todo esto dolió. Recordar cada detalle, cada silencio, cada mirada que me mataba por dentro, fue como reabrir una herida que pasé años intentando olvidar. Pero ocultarla dolió mucho. Más, si te quedaste hasta el final, si me escuchaste hasta aquí, tengo que decirte, de verdad, gracias. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí, porque, durante mucho tiempo, pensé que nadie querría escuchar mi historia. Saber que alguien ahí afuera, en algún lugar, dejó de hacer lo que estaba haciendo, y me escuchó. Me da la fuerza para continuar. Si esta historia te conmovió, si en algún momento te viste reflejado en mí, comenta abajo, con la palabra coraje, porque eso era exactamente lo que necesitaba. Sentarme, grabar y abrir todo lo que había estado embotellado por tanto tiempo. Y si puedes, deja tu like, suscríbete, no solo por mí, sino porque, quizás, alguien más que esté ahí, tocando fondo, también necesite escuchar esto ahora y entender que es posible salir de ahí. Quédense conmigo, porque aparece otra confesión en la pantalla. Y, miren, les juro que es aún más fuerte, más cruel, más difícil de escuchar. Es el tipo de historia Escuchamos. que cuando la resuena en nuestras cabezas durante días. Si tienes coraje, haz clic y escucha, porque hay verdades que solo entendemos cuando las sentimos juntos.